Muchas gracias, muchas gracias. El objetivo de esta presentación es fundamentalmente promover la idea de el emprendimiento como antídoto contra la pobreza. Eh, Pueden observar que estoy utilizando de motivación para la primera transparencia una película, una hermosa película de Will Smith, que traducida como se pueda al español, porque no existe una traducción exacta de la palabra, es En búsqueda de la felicidad, ¿no? Pursuit of Happiness. Si el objetivo es el que describí, esta película pareciese, hubiera sido espléndida, simplemente les regalo un DVD de la película a ustedes y les pido que lo copien y lo regalen y el objetivo pareciese se hubiese cumplido. Sin embargo, no funciona tan fácil. La razón por la que me he dedicado últimamente a promover este tema, hace unos 3 meses, un amigo, Esteban Reyes, emprendedor, coach de emprendedores, me invitó a participar en un taller de emprendedores populares que tomó lugar en San José del Ávila en las instalaciones de CESAP. Y el taller es un taller que ocurre normalmente para promover que los emprendedores tengan herramientas, que aprendan cómo montar su negocio y cómo manejarlo. Y normalmente van emprendedores exitosos allí a servirles de ejemplo a ellos. Yo hice, en esencia, lo que me pidieron que hiciera, pero ocurrió un detalle muy significativo. Si yo les hubiera llevado a esos emprendedores esta película, la hubieran disfrutado, pero el comentario hubiera sido, esto solo ocurre en las películas. Cuando yo le comenté a los emprendedores allí en San José del Ávila que yo había crecido mi infancia y mi adolescencia 9 cuadras más abajo de allí, todo cambió. Porque ahora no era un tema de película, era una persona como ellos que corría las calles de San José del Ávila, que estuvo a punto de caer en el agujero de la pobreza y sin embargo decidió tomar en la otra dirección. Por favor, hazlo tú, porque esto no está funcionando. Avanza la transparencia. Ok. Ese era yo y mi hermana cuando éramos solamente 2 hermanos, mi madre, enfermera, mi padre, artesano joyero, una familia venezolana de la época de los 50, con aspiraciones, familia feliz. La próxima transparencia, por favor. 7 años después, mi padre sufre un derrame cerebral aniquilante y todo cambió. O sea, pasamos de la luz a la incertidumbre, a la oscuridad. Un detalle interesante de esta foto, solamente falta mi hermana Yadira, que es una referencia importante en esta historia, porque seguramente ella estaba tomando la foto. Era una situación muy grave, ese era el hospital donde estaba mi papá, y hay un detalle interesante, el único que está sonriendo en esa foto soy yo, eso no es casualidad. A los que me conocen a mí bien y ven esta foto, ahora entienden por qué mi canción preferida es Parado de Rubén Blades. Okay. Cuando nosotros confrontamos la posibilidad de quedarnos prácticamente en la calle, perder el apartamento, perder los colegios donde estudiábamos, perder lo poco que había mi papá y mi mamá podido acumular, mi mamá tomó una decisión drástica, que ella no iba a perder nada de lo que teníamos. Y eso era muy bravo, porque ya mi mamá no trabajaba, tenía 5 hijos, tenía que recuperar una posición en el lugar de trabajo. Y lo que ocurrió fue que esencialmente yo tuve la suerte de continuar estudios en el Colegio La Salle Tienda Honda, donde recibí lecciones importantísimas desde el principio, que años después, cuando yo me puse a reflexionar qué fue lo que propició que nosotros como familia y yo en particular tuviésemos el empuje para continuar, me di cuenta que eran lecciones importantes. Alrededor de los 8 años, yo estaría en segundo grado, yo escuché una frase que tuvo una repercusión enorme en mí, tanto personal, en lo físico como en lo espiritual. Es una frase que 2000 años antes, quizá aproximadamente, un joven rabino en Judea le dijo a sus discípulos, cuando él dijo, mi reino no es de este mundo. Y esa fue una frase que para mí tuvo un impacto enorme, porque fue la primera vez que yo comencé a pensar
que la vida era algo más que la ropa que tenía, que la casa donde vivía, los juguetes que tenía, en realidad todo lo material que nos robaba, que había algo que nos hacía movernos que no tenía que ver con lo material que nos robaba. Y eso con los años para mí resultó ser algo muy importante porque me puso en el camino de construir una fortaleza espiritual que al final, ya yo como adulto me di cuenta, era la plataforma que yo utilicé para proyectarme a mí mismo hacia adelante. En el principio, una de las lecciones más importantes que yo aprendí por tener la fortuna de haber podido continuar gracias a la colaboración de los hermanos de las escuelas cristianas en el colegio, cuando mi mamá ya no podía pagar el colegio, es que estar en situación de no tener lo mismo que otro tiene no es una excusa para sentirse inferior, es una gran oportunidad para probar de qué está hecho uno. Hay otra gran película que yo he utilizado varias veces motivacionalmente que se llama Recordando a los Titanes, Remember the Titans. El protagonista es otro actor afroamericano muy importante, Denzel Washington, en donde cuando él lo traen a ser jefe del equipo de fútbol en una escuela blanca donde había un coach que ya era famosísimo, los profesores y los padres le reclaman, pero es que viene a hacer usted aquí, señor, si el coach que tenemos ya ha ganado todos los premios. Entonces Denzel Washington les contesta, excelente, qué gran oportunidad para mí de aprender del mejor. Entonces es muy importante que las situaciones de aparente minusvalía solamente nos presentan una oportunidad para probarnos a nosotros mismos y a los demás de que estamos hechos. Una segunda lección de vida es que al estar en esa situación, uno se encuentra en una oportunidad que es crucial para cualquier persona que tenga, digamos, el aspecto humanitario a flor de piel. Y es que recibir la caridad de otro ser humano es una de las experiencias más dulces y transformadoras que uno puede vivir. Es el puente hacia sentir el amor de otro ser humano por uno. Y en reflexión, muchos años después, yo me daba cuenta que el sentido de responsabilidad que yo iba acumulando sobre hacer y hacer las cosas bien y crecer, muchas veces era por gratitud y una sensación de deuda con toda esa gente que lo ayudaba a uno. En lo deportivo con el profesor Rafael Suárez, con Manuel Plasencia, en lo musical con el profesor Rafael Castro, en lo político con Pompeyo y Teodoro Petkov, que fueron mis mentores. Todos, al depositar su confianza en mí, de alguna manera inspiraban una sensación de que yo debía retribuir la confianza que se me estaba dando. Hay dos marcas de carácter importantísimas que nos hacen cada vez más ricos espiritualmente. La riqueza espiritual es la única riqueza que cuenta. Y lo digo con la arrogancia y el énfasis con que lo escucharon. La única riqueza que cuenta es la espiritual. Las otras son coyunturales, efímeras y toda otra cantidad de cosas. La primera es la sed de aprender, porque el espíritu crece en la medida en que nos colocamos en una posición de humildad ante el mundo en que estamos y tratamos de entender por qué las cosas suceden como suceden, y si no suceden de acuerdo a los principios o a los valores que nosotros tenemos, nos planteamos inmediatamente cómo cambiarlo. Esa es la dinámica de la gente de cambio, la dinámica del que quiere influir. Y luego la capacidad de amar, que es cómo me levanto yo todos los días y siento que al pasar las 24 horas yo contribuí a que alguien, posiblemente mucha gente, tuvieran un mejor día solo porque pasamos un momento juntos. Y esa cotidianidad ocurre en lo laboral, en el disfrute, en la calle, en lo político, en cualquier área. ¿Cómo todo este acumulado de lecciones que he venido explicando ahora es importante para nosotros? A mí me tocó en el devenir de mi propia carrera llegar a ser empresario, y empresario de un nivel de responsabilidad bastante alto. Y una de las cosas que yo he descubierto
para mi propia satisfacción personal, pero también eh, para comunicar y para enseñar a la juventud el valor intrínseco que tiene, es que en el mundo de los empresarios uno puede distinguir fácilmente qué hace diferente a un empresario de origen humilde a un empresario que tenga otro tipo de origen. Y es fundamentalmente el siguiente: el empresario de origen humilde es mucho menos propenso a los excesos y las indulgencias del mundo corporativo. ¿Por qué? Sencillamente porque uno creció aprendiendo el valor de lo que se tiene, pero más importante, el valor de lo que no se tiene. Y que cuando uno conquista algo, el esfuerzo de conquistar algo conlleva muchos elementos en donde hasta la suerte es importante, y que uno siempre tiene que ser agradecido, humilde y cuidadoso de que en la posición que uno está, lo único que uno debe es que lo que uno tiene en este momento sirva para que otros que vengan detrás de uno puedan aspirar a tener lo mismo que uno tiene ahora que no tenía antes. Esta transparencia, yo la he utilizado en muchas charlas, se origina en una amistad larguísima con uno de mis mejores estudiantes, gran emprendedor venezolano y ahora compañero en una institución de la cual participo, que se llama Angelo Brugazzi. Angelo y yo conversábamos de qué curioso era. Angelo ha sido CEO de una de las grandes empresas de software de Venezuela, cómo la gente normalmente vacila, titila entre dos modelos de cómo percibe un CEO. Mucha gente, cuando ve que uno es CEO de una empresa, ve al de la izquierda. Ya llegó, ese es el tipo que está en control de todo, ya ese lo tiene todo resuelto. Y si a uno le preguntan directamente, personalmente, cómo se siente uno, en realidad esto es lo que uno es, ¿no? Uno tiene aquella tremenda responsabilidad. En vez de uno sentirse que está sentado encima del mundo, uno lo que siente es que va llevando el mundo en sus hombros. Y el mundo significa que hay empleados, hay proveedores, hay comunidades que dependen del éxito de la empresa que uno dirige. Entonces, este sentido, digamos, como se diría en criollo, de gozadera, es totalmente irreal. Uno lo que conlleva, y quizás por la formación que uno tiene, es un gran sentido de responsabilidad por la posición que uno tiene. Entonces, como consecuencia de ese sentido de responsabilidad, de deuda y de gratitud, uno comienza desarrollando también un par de actitudes que no son necesariamente estandarizables, pero que sí tienen un elemento de sanidad importante. Primero, hay que tener respeto por el dinero. ¿Y cómo desarrolla uno el respeto por el dinero? Muy sencillo. Si uno vivió en alguna época de su vida sin dinero, seguramente vas a aprender a respetar el dinero. La gente que no respeta el dinero es porque toda su vida le sobró el dinero. Y segundo, hay que ser desconfiado de las fortunas. La fortuna es diferente de riqueza, por eso utilicé la palabra fortuna. Esto ya es un poco más controversial. Mi acepción personal de esta proposición es: ¿por qué yo soy desconfiado de la fortuna? Porque el ser humano tiene la tendencia, cuando tiene mucho dinero en la cuenta del banco, de volverse flojo, complaciente y de perder el ángulo, la chispa. Entonces, eso explica por qué personas, por ejemplo, como Bill Gates, voltean 40.000 millones de dólares de su riqueza a tratar, por ejemplo, de colaborar y de cambiar la historia en la lucha contra el SIDA y contra la malaria. ¿Por qué? Porque en realidad, para una persona como él, sentarse con 40.000 millones de dólares en la cuenta de banco no ofrece ningún tipo de incentivo a la edad que él tiene para vivir el resto de su vida. Y eso explica por qué muchos de nosotros terminamos regalando el dinero que hacemos. Muchas veces la gente se pregunta eso. O sea, uno no está tratando de ganarse el cielo, sino simplemente está tratando de, recuerden lo que decía, a través de lo que uno acumula y tiene, propiciar que otros que no tienen puedan llegar a donde uno está en el momento. Entonces, volviendo al tema de la película de Will Smith,
Y eso era una propuesta un tanto tentadora, un poco irreverente del título de la charla. Mientras en esa película, y el título lo dice, pareciese que la felicidad es un objetivo que uno persigue, mi experiencia personal es que muchas veces la felicidad no es el objetivo, es el camino. Lo que hace que uno sea como es y que uno siga a pesar de lo que le pase hacia adelante, es que en todo momento, no importa lo que ese mundo local, material, nos tenga, nos da o nos quita, uno es feliz. Uno es feliz. Hay un gran amigo mío que egresado a la universidad, Aníbal Alarcón, que una vez discutiendo estrategias de negocio, le dio un golpe a la mesa y me dijo cariñosamente, todo el mundo me conocía aquí en la universidad como el negro, me dice, negro, ¿hay algo a lo que tú le tengas miedo en negocios? Y yo le digo, no, porque cuando yo era niño no tenía mucho y yo era feliz. Entonces, si yo lo pierdo todo, lo peor que puede pasar es que vuelvo donde estaba antes y ya yo sé que era feliz. Entonces, este tema de la felicidad es, vale la pena a veces ver la felicidad como el camino o un modo de vivir la vida, y eso es un facilitador tremendo para alcanzar cosas increíbles en las condiciones más adversas. Entonces, los quería dejar con tres cosas fundamentales. No hay nada más importante en el combate contra la pobreza que el apostolado. Y a los que les perturba un poco las implicaciones judeocristianas a la palabra apostolado, para dejarlos tranquilos, un apóstol es alguien que vive su vida todos los días con el objetivo de, a través de su palabra y su ejemplo, influir positivamente en la vida de los demás. No tienes por qué ser religioso. Segundo, debemos enseñar con nuestro ejemplo que es mucho más digno aprender a pescar que pedir un pescado. Eso parece que lo hemos oído 1000 veces, pero cada día se usa menos. Y tercero, cada uno de ustedes puede cambiar positivamente la vida de alguien que lo necesita. Y cuando digo es alguien, con nombre y apellido. No es poner un sobre con un donativo que va a un buzón. No. Consíganse un niño que no tiene cómo pagar un colegio. Adóptenlo como si fuera el suyo. Pónganlo desde primer grado y véanlo graduarse. Lo que se siente es tremendo. Y me despido de ustedes con mi frase favorita. Es una frase, en las culturas orientales, el tema de los emprendedores es muy sencillo: controlar tu destino. Esta es una frase en japonés, Umei wo seisu, que significa yo controlo mi destino. Muchas gracias.